Los derechos reales administrativos se refieren a un tipo de derecho muy particular. Debemos partir diciendo, como lo establece el jurista Jesús González Pérez, que no es posible constituir derechos reales privados sobre bienes de dominio público. Esto es lógico, es bastante lógico, puesto que si son de dominio público, no va a tener relaciones de comercio de los hombres, de comercio dentro del derecho privado. Pero, como bien lo apunta este mismo autor, ninguna razón impide la constitución de unos derechos reales que son los derechos reales administrativos, que están sometidos a un régimen especial y que respetan la afectación del dominio público. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de los derechos reales administrativos? ¿Cuál es su concepto? Los derechos reales administrativos, para empezar, debemos decir que son derechos reales, pero con un objeto específico. ¿Cuáles? Las cosas de dominio público. Así, dentro de lo que es el concepto, debemos hablar de tres elementos conceptuales. Es un derecho subjetivo, es un derecho real y se da en un bien de dominio público. Entonces veamos cada uno de estos. El derecho subjetivo. Es un poder concreto confiado a un miembro de la comunidad. Su esencia se manifiesta en el doble valor de la titularidad. ¿Cuál doble valor de la titularidad? Por un lado, es un poder sobre una situación jurídica. ¿Por qué? Porque lo que hay es una facultad de disposición. O sea, esto quiere decir que a un miembro de la comunidad se le va a dar una facultad para que disponga de un bien que es de dominio público. Por supuesto que lo disponga en cierta manera, como veremos más adelante. Y por otro lado, por ser lícitos sus actos dentro de la esfera concebida, o sea que están dadas dentro del ámbito de lo lícito. ¿Cómo definimos entonces el derecho subjetivo? Es la facultad de obrar válidamente y de exigir de los demás el comportamiento correspondiente reconocida por el ordenamiento a un ser dotado de personalidad jurídica. Eso quiere decir entonces que una persona física o jurídica va a ser reconocida por el ordenamiento jurídico para que pueda actuar, obrar válidamente sobre un bien de dominio público, pero además exigir de los demás el comportamiento correspondiente. O sea, que nos está indicando entonces que hoy viene a ser un derecho erga omnes. Otro elemento conceptual es que es un derecho real. Y es un derecho real porque recae sobre cosas. Pero este derecho real que recae sobre cosas concretas y determinadas, lo que van a hacer es caer sobre cosas concretas y determinadas de dominio público, que dan lugar a una acción real y que va a darle entonces las características de los derechos reales, como es, por ejemplo, la inmediatez, característica esencial y primordial del derecho real. Hay una inmediatez del poder ejercido sobre la cosa. Y finalmente, el tercer elemento conceptual es que se da sobre un bien de dominio público.
los derechos reales cuyo objeto es siempre un bien de dominio público. Por eso son derechos reales administrativos. Son derechos reales administrativos porque los civiles son totalmente incompatibles con el dominio público. Entonces, por el solo hecho de ser sobre cosas de dominio público, van a recaer sobre cosas de dominio público, se van a considerar, por tanto, dentro de ese gran ámbito del derecho público. Pero no debemos dejar de indicar acá que también existen derechos reales privados cuando, a favor de las entidades públicas, se reconocen derechos reales sobre bienes de propiedad privada. Entonces, no debemos nunca olvidar que una institución, por ejemplo, una institución pública, perfectamente puede ejercer derechos reales privados. En cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos reales administrativos, debemos indicar que esta tiene una doble naturaleza jurídica. Son derechos reales, pero son derechos reales administrativos. Son reales en el tanto recaen sobre cosas y tiene una eficacia que se despliega erga omnes. Hay inmediatez, hay un poder directo y tal vez la característica más importante de los derechos reales, hay inherencia. Pero son administrativos. En otras palabras, contiene todos estos elementos, recae sobre cosas, tiene una eficacia erga omnes, hay inherencia, hay un poder directo e inmediato, pero es administrativo. ¿Por qué recaen sobre un bien de dominio público? Y al recaer sobre un bien de dominio público, entran dentro del régimen jurídico especial administrativo. Y es la administración pública, entonces, el titular del dominio. De tal manera que la administración pública como titular del dominio será la que entonces deba otorgar esos derechos reales administrativos. ¿Cómo vamos a entender entonces las diferencias con el derecho real civil? O sea, la comparación entre el derecho real administrativo y el derecho real civil. Por un lado, debemos decir que el derecho real administrativo está disciplinado por un régimen jurídico especial, el régimen de dominio público. Y esa es la diferencia primordial entre uno y otro, entre el civil y el administrativo. Ese régimen es esencialmente, entonces, de derecho administrativo. Los derechos reales administrativos, en general y a nivel teórico, tienen dos grandes clasificaciones: los derechos de goce y los derechos de adquisición. Dentro de los derechos de goce, podemos mencionar el derecho de uso, el derecho de disfrute, el derecho de consumo de la cosa. Y por otro lado, a nivel doctrinario también tenemos los derechos de adquisición. Dentro de estos, el derecho de tanteo y el derecho de reversión. Veamos entonces cada uno de estos. Iniciamos con los derechos de goce. Los derechos de goce implican un aprovechamiento de un bien que es de dominio público y este bien es el objeto de estos derechos. Un bien de dominio público. Dentro de estos tenemos entonces los derechos de uso. Sobre el dominio público se crea a favor de un tercero un derecho a utilizar la cosa. Entonces no se está transmitiendo ningún tipo de propiedad, pero sí se va a crear ese derecho a la utilización de la cosa. Vamos
a tener la oportunidad de utilizar el dominio público, incluso sin que necesariamente exista ocupación. Por ejemplo, en las servidumbres administrativas. También debemos indicar que el derecho de uso implica una ocupación del dominio público. O sea, podemos tenerla con ocupación, sin ocupación. Cuando es con ocupación del dominio público, va a limitar o excluir la utilización de otros posibles interesados. Ese uso se va a dar en forma exclusiva a una persona, física o jurídica, pudiendo esta persona excluir a cualquier otro. Y es un derecho de tal naturaleza que viene a constituir casi una propiedad. Entiéndase bien esto de casi, es para efectos de ejemplo porque no es que se dé una propiedad. Pero hay casos, como por ejemplo las concesiones perpetuas en cementerios públicos, que prácticamente lo que están dando es, diciéndolo entre comillas, una propiedad. Y dije diciéndolo entre comillas porque propiedad es desde la perspectiva civil, pero lo explico para efectos o lo indico para efectos de ejemplo. En cuanto a los derechos de disfrute, es la facultad de disfrutar los bienes y este consiste en que se pueda obtener lo que ellos producen. Se asemeja mucho al usufructo en materia civil. Es la facultad de obtener frutos y productos. Y esta facultad se va a reconocer a persona distinta del titular del dominio, o sea, a una persona distinta a la administración pública. Y esto lo que hace es crear un derecho real administrativo a favor de esa persona que es distinta del titular del dominio. Entonces, alguien tiene el dominio. ¿Quién es ese alguien? La administración pública, pero un tercero particular, persona física o jurídica, tiene la facultad de obtener frutos y productos. El concesionario, por ejemplo, tiene derecho a obtener los rendimientos que se obtengan de una explotación que se le ha dado. Entonces se le autoriza, por ejemplo, a explotar un bien y que estos rendimientos que la explotación da se le den a ese particular, denominado concesionario. Y tenemos, finalmente, los derechos que implican el consumo de la cosa. Estamos hablando aquí de cosas que son consumibles y en esas cosas consumibles se va a dar el ius abutendi o el derecho de abuso, abutendi, que es precisamente el consumo de las mismas. Por ejemplo, cuando se da un derecho de aprovechamiento de aguas públicas. Por otro lado, tenemos los derechos de adquisición. Aquí debemos partir diciendo que es imposible, en principio, la admisión del derecho real de adquisición a favor de un tercero. ¿Y por qué? Porque esto lo impide la inalienabilidad de los bienes de dominio público. No olvidemos que la inalienabilidad es una característica esencial precisamente del dominio público. Entonces debemos también aclarar que no se trata de derechos a adquirir la propiedad de un bien de dominio público, pero sí a adquirir un derecho real que permita su utilización, o también un bien que en algún momento dado se haya visto desafectado. Dentro de los derechos de adquisición debemos mencionar el tanteo. El tanteo confiere la facultad de adquirir la propiedad de una cosa ajena. Entonces el ejemplo que tendríamos que dar acá son aquellos conferidos al Estado sobre monumentos históricos o a los particulares a obtener una concesión administrativa.
Y tenemos también el derecho de reversión, que se reconoce a favor del expropiado. Ahora, ya como elementos, ojo, y aquí quiero hacer la aclaración, como elementos de los derechos reales administrativos, no los elementos conceptuales que hemos hablado, sino los elementos de los derechos reales administrativos, estos tienen sujeto, objeto, contenido. Las características generales casi de cualquier derecho, sujeto, objeto, contenido. Y cuando hablamos de esos sujetos, hablamos de la posibilidad de los sujetos activos y pasivos. Veamos cada uno de ellos. Sujetos. Por un lado tenemos al sujeto activo. El sujeto activo es una persona física o jurídica, pública o privada, a la cual se le va a conferir la situación de poder concreto en que consiste el derecho real administrativo. Dos elementos debemos destacar acá. El primero es que para poder ser sujeto activo se requiere una aptitud para ser titular de derechos reales. O sea, por ejemplo, se requiere tener capacidad. Por ejemplo, se debe cumplir con los requisitos establecidos por las normas. Y es importante también resaltar que aunque hayan sujetos activos que en tesis de principio tengan aptitud para ser titular de derechos reales, pueden existir limitaciones. Un ejemplo clarísimo es a los extranjeros. Los extranjeros en muchas ocasiones están inhibidos a ser sujetos activos de concesiones o de derechos reales administrativos en general. Por otro lado, debemos hablar del sujeto pasivo. Aquí es menester resaltar el hecho de que no existe un sujeto pasivo determinado. De manera que es un sujeto pasivo cualquiera. O sea que es universal. Podríamos casi estar hablando aquí del sujeto pasivo universal, cualquiera. Esto nos representa entonces que el derecho real administrativo es un derecho erga omnes, o sea, que puedo perseguir a cualquier tercero que perturbe los derechos que se tengan, que perturbe ese derecho real administrativo. Pueden entonces pueden ser ejercitados frente a todos, menos, y aquí está una de las diferencias, menos frente a la administración. Entonces nos preguntamos, ¿es entonces un derecho real? Si no puedo ejercerlo frente a la administración. Aquí también debemos decir, entonces, que existe una cierta línea de precariedad. La administración puede, cuando le exija el interés público, declarar extinguido el derecho, aun cuando esto se dé antes del plazo señalado en el otorgamiento de ese derecho real administrativo, que siempre se otorga con plazos. Ahora bien, mientras no se extinga y no se indemnice, en los casos que se debe indemnizar, el titular sí podrá ejercitar el derecho frente a todos, incluida la administración. De manera que el derecho real administrativo está sometido a un régimen jurídico especial de derecho público, pero la administración debe también respetar ese derecho. De manera que si no existe un acto ejecutivo o una indemnización, o más bien un acto administrativo y una indemnización, la perturbación de la administración puede enfrentarse, por tanto, con acciones posesorias. En cuanto al objeto, ya se ha indicado varias veces, es una cosa de dominio público, o sea, hay una propiedad administrativa. El dominio es de la administración pública. Y es deber también mencionar que no cualquier cosa de dominio público es objeto de derecho real administrativo. ¿Por qué? Porque algunos elementos, algunas cosas de dominio público
son incompatibles con la utilización de los particulares o por parte de los particulares. De manera que se requiere que la naturaleza del bien permita que el objeto sea posible de ser dado como un derecho real administrativo. Y también debemos mencionar que aun cuando su naturaleza lo permita, es necesario, es importantísimo que la administración, primero, no haya acordado su retención para efectos de estudio, investigación, protección, explotación, pero también que esté debidamente autorizado por la legislación, todo con base, por lo menos en Costa Rica, con los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, ¿verdad? Por el derecho que implican estos artículos, que es un principio general de derecho administrativo. En cuanto al objeto, también podemos hablar que pueden ser bienes de dominio público, pueden ser servicios públicos y también pueden ser obras públicas. En cuanto al contenido, el contenido es el conjunto de facultades que reconoce a su titular sobre un bien de dominio público o una propiedad administrativa. Cuando se dan estas facultades, se van a dar a través de un acto administrativo, el cual debe especificar por lo menos lo siguiente. ¿Cuál es el objeto? O sea, ¿qué es lo que se está dando como derecho real administrativo o en concesión? Los límites de esta concesión. Las facultades que tiene el concesionario, o sea, qué es lo que se puede hacer. Y los términos generales de la concesión. Incluso su inicio y final. No solo tiempo, sino elementos esenciales en contenido, pero incluyendo el inicio y la terminación del mismo. Por otro lado, debemos mencionar que los derechos reales administrativos también tienen un ciclo de vida, de manera que hay un nacimiento y adquisición, hay una etapa de conservación, hay una pérdida. Esta pérdida se va a dar a través de la transmisión y hay una extinción. De manera que podemos indicar que si existe la posibilidad de la transmisión de los derechos reales administrativos, pues estamos entonces ante la posibilidad de un comercio jurídico en los derechos reales administrativos. En cuanto al nacimiento, el nacimiento es incompatible con cualquier modo o forma tradicional reconocido en el derecho privado. Y claro, esto es porque es una cosa de dominio público. Eso es de propiedad administrativa, pertenece a la administración pública. De manera que se da siempre y cuando se esté dando un supuesto de hecho de que la norma jurídica contempla en modo general y abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nazca un derecho real administrativo debe estar autorizado por la ley. El nacimiento se puede dar por el acto típicamente administrativo para estos efectos, que es la concesión, pero también podrían nacer por actos especiales. Estos son la ley y la prescripción. En cuanto a la concesión, la concesión es el acto por el cual la administración pública transfiere a otro sujeto de derecho, que normalmente es un sujeto de derecho privado, el cual puede ser una persona física o jurídica, un poder o derecho propio o no que el segundo no tenía antes. Importante mencionar que la concesión confiere un estatus jurídico, una situación jurídica o un derecho precisamente. Y su característica esencial estriba
en ser un acto administrativo creador de derechos. Así lo indica el autor Ernesto Ginesta Lobo en el Tratado de Derecho Administrativo. Por otro lado, la Sala Constitucional, en la resolución 2101-91, Sala Constitucional de la República de Costa Rica, ha indicado que se entiende a la concesión como el acto administrativo por medio del cual la autoridad administrativa faculta a un particular para utilizar bienes del Estado, esto en sentido lato, dentro de los límites y condiciones que señala la ley. Se constituyen así los llamados derechos reales administrativos. De manera que podemos con esta definición indicar que la concesión es probablemente el derecho real administrativo que más conocemos. Con base en esto, entonces, podemos decir que la concesión es un acto de derecho público realizado por el Estado en su concepto de poder. Y cuando la finalidad se limita a conferir a su titular la facultad de utilizar el dominio público sin estar subordinado a otra finalidad pública, la propia entidad titular del dominio, a través del órgano competente, es la que otorga la concesión. Para otorgarla, o sea, para que esta administración otorgue la concesión, es menester que esté autorizado por la ley, o sea, que haya una ley que lo autorice y la creación de un acto administrativo. Así entonces, la concesión es un verdadero derecho real administrativo. Y en esta condición de derecho real administrativo, se aparta totalmente del derecho privado. ¿Por qué se aparta? Porque aunque tenga las características de un derecho real, su regulación, su régimen es de derecho administrativo. Ahora bien, surtirá todos los efectos propios de los derechos reales privados en todo aquello que no choque, que no contradiga el régimen especial de derecho público al que están sujetos. Entonces, comparamos el derecho real civil con el derecho real administrativo y nuevamente podemos decir, bueno, son iguales, los dos son derechos reales. Ahora, si se tratan de bienes de dominio público, prevalece la normativa de derecho público, ¿verdad? La normativa administrativa, y si nada se opone y no hay una prohibición expresa, podríamos aplicar entonces en todo aquello que no choque o contradiga el régimen especial, lo que indique los derechos reales civiles. Tenemos también la posibilidad del nacimiento a través de una ley. Esto es que la ley crea directamente el derecho real administrativo. Es una disposición general que crea el derecho administrativo sin necesidad de algún acto posterior. De manera que el Congreso, la Asamblea Legislativa, va a crear una ley en donde en un caso específico o en una disposición general va a crear un derecho real administrativo. Y finalmente tenemos la prescripción, que es una forma excepcional de nacimiento de un derecho real administrativo. A nivel doctrinario debemos decir que es la adquisición de un derecho real administrativo por el transcurso del tiempo. Esto lo debemos mencionar porque, en efecto, a nivel doctrinario existe, pero, por ejemplo, en Costa Rica no se aplica. Un ejemplo es el aprovechamiento de aguas públicas o el aprovechamiento de dominio público para la industria marina, ambos en el Reino de España. Para que la prescripción proceda, es necesario que el uso dado al bien que de qué se trate
por quien va a prescribirlo, 1, sea compatible con el destino impuesto para su afectación al dominio público. Y 2, que esté esa prescripción expresamente autorizada por una ley. Por eso es que les digo claramente que en países como Costa Rica no se aplica. Porque aunque podría estarse usando, gozando y disfrutando en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, con buena fe, un bien que sea compatible con el destino impuesto para su afectación al dominio público y en las mismas características, mientras esa prescripción positiva no esté autorizada por ley, no se puede aplicar. Y en Costa Rica no lo está. Otro elemento del ciclo de vida de los derechos reales en general y que se aplica a los derechos reales administrativos es la conservación. ¿Qué se requiere para conservar un derecho real administrativo? Se requiere cumplir con el fin de la concesión. Y esto se hace mediante la realización de actos posesorios en procura de la consecución de lo solicitado y aprobado por la administración. En otras palabras, para conservar ese derecho real administrativo, lo que se requiere es cumplir con lo establecido en ese derecho real precisamente. Por ejemplo, en esa concesión. Se puede transmitir, está dentro del comercio jurídico. Una vez que el derecho real administrativo ha nacido, lo que ha surgido es un nuevo bien susceptible de tráfico jurídico privado. Aquí debemos indicar que son los derechos reales reconocidos sobre el bien de dominio público, pero que sean objeto de negocios jurídicos típicos del derecho civil. Entonces, el hecho de que el dominio público esté sustraído al tráfico jurídico ordinario no impide que los derechos reales reconocidos sobre el mismo puedan ser objeto de negocios jurídicos típicos del derecho civil, o sea, que estén dentro del comercio jurídico de los hombres. Pero la naturaleza especial de estos derechos reales postula un régimen especial en donde la legislación exige que se cumplan ciertos requisitos al realizar los actos jurídicos privados referentes a ellos. Por ejemplo, en Costa Rica, si se va a transmitir una concesión, es necesario que ésta esté debidamente inscrita. A nivel doctrinario y a nivel de casi todas las legislaciones, se requiere que la concesión esté debidamente inscrita. De acuerdo con la legislación de cada país, pero que esté inscrita. Y siempre se requiere la autorización de la administración para que se dé esa transmisión. Entonces, si bien está dentro del comercio jurídico de los hombres y se puede transmitir, para que tenga efectos, se requiere de una autorización de la administración correspondiente. Y además, aun cuando debemos indicar que está en el comercio jurídico y que se puede transmitir, puede darse también una prohibición expresa para transmitir el derecho real administrativo. Cuando se transmite el derecho real administrativo, entonces lo que sucede es que hay un titular que pierde el derecho, pero al mismo tiempo hay otro que lo adquiere. De manera que siempre que hay nacimiento, pues por supuesto que hay una adquisición del derecho. Ahora bien, siempre que hay pérdida, es porque o se transmite o se extingue. De manera que siempre que hay extinción, ¿verdad? Siempre que hay extinción tiene que haber una pérdida, pero no siempre que hay pérdida y extinción porque podría haber una pérdida por transmisión. Mencionábamos que cuando hay transmisión de un derecho real administrativo es conveniente la inscripción de este. Menester indicar que no siempre se da la necesidad de que la administración concedente tenga que intervenir en los actos jurídicos privados que recaigan sobre el derecho real administrativo.
Si se llevan registros en las oficinas administrativas, como debe ser, porque cualquier oficina administrativa que autorice el otorgamiento de concesiones o derechos reales en general debe llevar un registro. Estos, por su organización y sistemas, no tienen como finalidad la seguridad del tráfico jurídico. Por lo que entonces la publicidad no va a satisfacer las exigencias del tráfico. De manera que se llevan los registros en las oficinas administrativas para un control de la misma oficina administrativa, para un control de la misma administración pública. Pero en el registro público, que es el instrumento idóneo de publicidad, se pueden encontrar el titular de un derecho real administrativo. Y además, es allí donde se encuentra la seguridad jurídica que una institución registral puede conferir. De manera que muchas legislaciones, y por supuesto dependiendo del tipo de derecho real de que se trate, exige el registro en un registro público de estas concesiones o derechos reales administrativos. En cuanto a la transmisión con exclusión de que se haya otorgado intuito personae, es posible la transmisión de los derechos reales administrativos siempre y cuando el otorgamiento no haya sido hecho tomando en cuenta calidades especiales del concesionario. Cuando se han tomado en consideración calidades especiales del concesionario, estamos diciendo que se ha otorgado intuito personae, o sea, que se le otorga por ser esa persona. Y en este caso, entonces, no podría ser ese bien objeto de transferencia o cesión sin que exista una autorización de la administración. De cualquier manera, casi que podemos establecer que si es intuito personae, la administración no va a autorizar una transmisión porque se le otorgó a una persona determinada precisamente por ser esa persona. Ahora bien, también debemos aquí agregar lo que ya hemos dicho. De cualquier manera, la administración debe autorizar la transmisión de los derechos reales administrativos. Y finalmente, dentro de estos conceptos del ciclo de vida, debemos hablar de la extinción. Existen tres grandes clasificaciones. La extinción por modos relativos al sujeto, la extinción por modos relativos al objeto y la extinción por modos relativos al título de constitución. Veamos los relativos al sujeto. Tenemos respecto del titular del derecho real administrativo y tenemos respecto de la administración, que sería por incumplimiento del concesionario o por interés público. Veamos cada uno. Respecto del titular del derecho administrativo. El titular del derecho administrativo puede renunciar a su derecho. Y en caso entonces de renuncia, no es que otro lo adquiere, sino que está renunciando al derecho y por tanto el derecho se va a extinguir. Jurídicamente también podemos pensar, y especialmente así lo establece la doctrina, que se extingue un derecho real administrativo por el no ejercicio del derecho. Casi que toda la doctrina y la misma legislación así lo establece, pero esto no es admisible en todos los casos. En muchas ocasiones no se ejerce el derecho y no por esto se extingue y menos en forma automática, sino que en todo caso tendría que pasar por un procedimiento administrativo. Respecto de la administración. La administración que otorgó la concesión o el titular del dominio público sobre el que recae el derecho real administrativo puede unilateralmente extinguir el derecho, pero solo en los siguientes casos. Por un lado, cuando hay incumplimiento del concesionario. Si el concesionario está incumpliendo lo que establece ese contrato de concesión, debe la administración cumplir con dos fases.
Determinar que existe un incumplimiento material, o sea, que haya un incumplimiento efectivo. Y por otro lado, la parte del incumplimiento formal. ¿Qué quiere decir esto? Que formalmente se declare por parte de la administración que hay un incumplimiento efectivo, o sea, que efectivamente no se está cumpliendo. Y además, otra forma de extinguir es por el interés público, por utilidad o interés público de la administración que declara extinguido el derecho real administrativo, aún antes de transcurrir el plazo durante el cual se otorgó. Por supuesto, si el plazo ha vencido, pues ya está vencida. Pero si es antes de transcurrir el plazo durante el cual se otorgó, se puede declarar por utilidad o interés público la extinción, para lo cual debe darse una indemnización del valor material de las obras. Esto se va a determinar usualmente por la administración tributaria a través de un avalúo, el cual por supuesto que podrá terminar en los tribunales de justicia en caso de haber inconformidad del administrado. Decíamos también que hay modos relativos al objeto. Dentro de los modos relativos al objeto tenemos la desaparición de la cosa y la desafectación. En cuanto a la desaparición de la cosa, aun cuando se trate de un bien de dominio público, como estamos hablando de cosas, las cosas pueden desaparecer total o parcialmente. Y es indudable que, como en cualquier otro derecho real, implicará, en caso de que se desaparezca la cosa, la extinción del derecho. Porque si no hay cosa sobre la cual recae el derecho, pues no puede haber derecho. Y también tenemos la desafectación, que es una declaración formal que un bien de dominio público queda desvinculado de uso o servicio público. Esto se realiza mediante la ley y, por supuesto, si es un bien de dominio público que es desafectado, pues entonces ya no está dentro del ámbito, dentro de la esfera del derecho público y por tanto no se puede otorgar una concesión, no se puede otorgar un derecho real administrativo sobre esa cosa. Entonces podemos decir que si hay una desafectación, casi que estamos hablando a la desaparición de la cosa, porque ya no hay objeto del derecho dentro de esa gama enorme del derecho público. La desafectación no implica que el titular del derecho real administrativo pueda seguir ejerciendo las actividades típicas del derecho. O sea, no nos está diciendo que no lo haga. Lo que pasa es que ya no lo va a hacer como un titular de derecho real administrativo, porque si fue desafectado, tendríamos que verlo desde la perspectiva del derecho real civil. Así entonces podemos decir que al desafectarse, desaparece el derecho administrativo y se transforma en un derecho real privado. Y tenemos también los modos relativos al título de constitución. Los derechos reales administrativos se extinguen con base en su título de constitución y al vencimiento del plazo fijado. Entonces vamos a depender de qué es el contenido de ese título de constitución para determinar cuándo vence el plazo. El plazo de las concesiones está determinado en la legislación correspondiente y suele indicarse en la posibilidad y forma de renovación. Por ejemplo, en una concesión se establece se establece por ley que se pueden otorgar X tipo de concesiones en plazos de 5, 10, 15, 20 y 25 años. Pues bien, cuando se otorga por la administración pública la concesión o ese derecho real administrativo, se va a establecer por qué plazo se otorga. Asumamos que se otorga por el plazo máximo que dice la ley, en el ejemplo que estamos dando, por supuesto, 25 años. Y se otorga desde el momento en que se firma ese contrato, 25 años
va a ser el plazo de la concesión o el derecho real administrativo de que se trate, pero también en ese mismo contrato vamos a establecer la posibilidad y la forma en que se puede renovar. Y no solo en que se puede renovar, sino que se puede renovar en las mismas condiciones y por los mismos plazos que se han establecido inicialmente. Y bueno, este es un ejemplo de una zona donde, por lo menos en Costa Rica, podríamos pensar en otorgar concesiones, y es en la zona marítimo terrestre.